Tiene 8 preguntas y en algunas hay que armar un algoritmo, en algunas hay que completar, en otras hay que especificar cuál es la salida que tiene. Y así, digamos, o sea, tómenlo con calma, tranqui, analicen bien el algoritmo, tengan un lápiz y un papel al lado, hagan unas pruebas. Súper tranqui, súper tranqui, digamos. Quiero ver hoy dos temas que son cortitos, pero que nos va a servir para la clase que viene a arrancar ya con la parte práctica de todo esto. ¿Sí? Bueno, por un lado, quiero ver algo de colecciones, de qué se trata el tema de las colecciones, porque cuando desarrollamos una aplicación, ¿sí? Vamos a tener diferentes tipos de controles. ¿Sí? Bueno, por un lado vamos a tener una pantalla, ¿sí? Donde va a mostrar diferentes controles. Podemos tener, por ejemplo, una barra de menú. También podemos tener una tabla donde se muestren ciertos datos, que va a tener su encabezado y sus columnas y todas las filas. Y también, ¿por qué no?, podemos tener un formulario donde podemos tener cajas de texto, podemos tener los dropdowns, podemos tener diferentes controles de un formulario, un checkbox, un list, un botón, ¿no es cierto?, que va a permitir al usuario poder ingresar datos y poder guardarlos en una base de datos, ¿no? Y este tema de las colecciones entra mucho en juego cuando se crean formularios, porque podemos crear, por ejemplo, las famosas listas desplegables para mostrarle una serie de opciones al usuario, ¿sí? Y esas listas se rellenan con justamente colecciones. Las tablas, por ejemplo, los data grid view también utilizan colecciones para mostrar, ¿no es cierto?, cierta información. Así que bueno, por eso me interesa ver un poquito el tema de las colecciones y después sí ver cómo funciona el tema de las aplicaciones ya en el modo escritorio. Bueno, por un lado tenemos como una colección que se utiliza mucho, que son los listados, ¿sí? Hay una clase list, ¿sí?, a disposición, que, como podrán observar, recibe un tipo de dato que es genérico, es decir, nosotros podemos crear una lista y le podemos definir cualquier tipo de dato, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un entero, un string, puede ser un objeto que nosotros hayamos definido, y podemos cargar un montón de objetos dentro de esa lista, ¿sí? Tengan en cuenta de que los listados, las colecciones, a diferencia de los arrays, como habíamos visto, en este caso las colecciones se van incrementando de forma automática, ¿sí? Nosotros no tenemos que ir redefiniendo el tamaño del array, sino que esto ya lo hace de forma dinámica, ¿sí? En este caso ya no nos preocupamos por eso. Así que bueno, acá en la primera línea podemos ver un ejemplo de cómo se crea una lista, ¿sí? Vemos que utilizamos la palabra reservada list y en este caso estamos definiendo una lista que va a contener lo que son números enteros, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros le hemos definido entre lo que es el signo mayor menor el tipo de datos que va a tener esa lista. En este caso son simplemente números enteros. Si nosotros le hubiésemos definido como un string, podemos cargar solamente string de datos en esa lista, ¿sí? ¿Cómo hacemos para, por ejemplo, agregar un valor a esa lista? ¿Sí? Acá en esta tercera instrucción comienza, por ejemplo, se añaden 3 elementos a ese listado, haciendo referencia a la lista entero se llama, y en esta clase existe un método que es el método add. ¿Sí? Este método lo van a encontrar a disposición, que les va a permitir a ustedes poder agregar un elemento a esa lista, ¿sí? No sé si se acuerdan en los arrays que también podemos hacer lo mismo acá en las listas. Por ejemplo, podemos crear una lista y también podemos definir entre
entre llaves y asignarle valores, ¿sí? Esto también es completamente válido y es decir, ya creamos una lista con, por ejemplo, en este caso, 3 valores, ¿sí? Esto en los arrays también se puede hacer, por eso digo que es lo mismo. Bien. Yo no pregunté en realidad si alguien tenía alguna pregunta, algo respecto al examen de hoy, sino que simplemente arranqué la clase. Otra funcionalidad también muy común es preguntar si existe o no algún elemento en la lista, ¿sí? Nosotros podríamos crear un método, ¿sí? Donde tenga un determinado bucle, un for por ejemplo, y recorrer esa lista e ir preguntando si está o no está el valor dentro de esa lista, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo quiero buscar un número en la lista entero, yo podría crear un for each, ¿no es cierto? En este caso es un entero dentro de esa lista e ir preguntando, ¿no es cierto? Acá con un if si el valor es igual al valor que se está buscando, ¿no? Por ejemplo, en una variable search este el valor. Entonces, si está, podemos retornar un booleano si es igual a una variable search definida. Entonces, si coincide, yo podría tranquilamente acá hacer un return de true y decir, bueno, existe ese valor que estoy buscando. En este caso, ya la misma clase de lista nos ofrece un método a disposición que es el método contain, ¿sí? Este método lo que hace es va a buscar, ¿sí?, si existe el valor que nosotros le estamos pasando por parámetro, y si en este caso coincide, esto te va a devolver un verdadero o falso, ¿sí? Fíjense que acá en este caso está en un condicional if y estamos preguntando si la lista de enteros contiene el valor 10 en este caso. Entonces, si esto es verdadero, va a hacer esta salida por pantalla, ¿sí? Es decir, nosotros dentro de lo que es la clase, sí, perdón. Una pregunta, ¿por qué ahí en listaentero.contains 10 está cerrando dos paréntesis? Porque es un método. Contain es un método. Cuando haces la llamada a un método, termina con los dos paréntesis porque vos le puedes pasar parámetros, ¿sí? En este caso, el valor 10 sería un parámetro de lo que es la función. Sería el parámetro de esta función constraint que está definida dentro de esta clase list, ¿sí? Siempre cuando llaman a un método de una clase, siempre termina, ¿no es cierto?, con los dos paréntesis. Por eso el método add, por ejemplo, también tiene los dos paréntesis y ahí le pasamos el valor. Por ejemplo, el valor 100, ¿sí? Acá sería lista. Vamos a ponerle lst punto y ahí tenemos el nombre del método, y esto acá entre los dos paréntesis son los parámetros que se le puede pasar a ese método, ¿sí? Hay un montón de métodos definidos. Hay un montón de métodos que están definidos dentro de esa clase lista, ¿sí? Acá estamos viendo los que más se utilizan, lo que es para añadir, para verificar la existencia de un objeto, para remover, por ejemplo, ¿sí? Si queremos eliminar un elemento, también tenemos un método remove a disposición, ¿sí? En este caso le estamos diciendo que queremos eliminar el valor 20, por ejemplo, de la colección. O también podemos, como vemos acá en esta línea, en esta última línea, podemos ver que se está añadiendo una lista a una lista, ¿sí? Lista entero es una lista y tenemos un método que es addRange, ¿sí?, que permite
añadir otra lista, por ejemplo, a la misma lista, ¿no? Y así tenemos diferentes métodos. Estos son los que más comúnmente se suele utilizar para añadir valores, para consultar la existencia de un elemento, para removerlo, ¿sí?, dentro de lo que es una colección de datos, ¿no? Como les decía, esto también lo podemos aplicar, por ejemplo, para clases que nosotros la hemos definido. Por ejemplo, nosotros podemos haber creado una clase persona, ¿sí? Entonces nosotros podríamos crear una lista que va a almacenar objetos del tipo persona, ¿sí?, de esta forma. Entonces, en este listado vamos a poder añadir objetos que sean del tipo persona, ¿sí? Lo que sí, bueno, hay que tener en cuenta de que cuando se define una lista de un cierto tipo de dato, esa lista va a contener elementos solamente de ese tipo de datos, ¿sí? Lo mismo pasa con los arrays, que eran un array que se definía para un tipo de dato puntualmente, entonces van a haber elementos solamente de ese tipo de datos, ¿sí? Como les decía, las listas son muy utilizadas cuando queremos cargar o hacer listados, cuando queremos crear una lista desplegable para seleccionar, digamos, o darle diferentes opciones al usuario. Por ejemplo, imagínense en la problemática que habíamos planteado del consultorio odontológico. Yo podría estar cargando un formulario para crear, por ejemplo, un turno para un paciente, y podría crear un drop, ¿no es cierto?, que simplemente se seleccione a qué odontólogo tendría ese turno asignado, ¿sí? Podría seleccionar uno o varios elementos de la lista. Y eso ahorraríamos de que, por un lado, el usuario ingrese mal el nombre del odontólogo y simplemente le decimos, bueno, elegí de la lista cuál va a ser la persona, el paciente, el odontólogo, perdón, para ese turno, para ese paciente, ¿sí? Bien. Así como tenemos lo que son las listas, otro también utilizado, muy utilizado, son los diccionarios. En el caso de lo que son los diccionarios, que también se utiliza mucho, es un tipo de colección que nos permite agrupar objetos o añadir objetos que sean del tipo clave-valor, ¿sí? Es decir, yo puedo agregar un objeto y a ese objeto le puedo asignar una clave. Entonces yo puedo localizar al objeto a través de su clave, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos un diccionario? Bueno, por un lado se utiliza la palabra dictionary en inglés, que recibe una clave. En este caso tenemos que definir cuál va a ser el tipo de dato de la clave y cuál va a ser el tipo de dato del valor, ¿sí? Estas clases están definidas de esta forma porque son clases genéricas, es decir, que nosotros podemos definirle cuál va a ser el tipo de dato que se va a trabajar dentro de ese diccionario, ¿sí? Entonces, en este caso, en el ejemplo, vemos que tenemos un diccionario que está definido, la clave va a ser de valores enteros y el valor asociado a la clave va a ser del tipo string, ¿sí? Y acá vemos un ejemplo de cómo añadir un valor al diccionario. Por ejemplo, también tenemos, fíjense que el método prácticamente en las colecciones se llaman exactamente igual. El add, ¿no es cierto?, para poder añadir un objeto al diccionario, ¿sí? En este caso tenemos que definir su clave, que es un número entero, y definimos el valor que está asociado a esa clave, ¿sí? Entonces yo puedo, por ejemplo, recuperar lo que es el diccionario por su clave y me va a traer justamente el valor. Acá estoy viendo en este ejemplo de acá que dice valor de la Q1 bueno, no sé por qué dice Q1 porque es la Q2 en realidad, porque está haciendo referencia a la Q2, ¿sí? Esto es una forma de cómo yo puedo acceder, por ejemplo, al valor
de un diccionario, ¿sí? Lo voy a acceder a través de su clave. En este caso, diccionario, y sería la clave 2. Y ahí me trae el valor que está asociado a esa clave en el diccionario, ¿sí? Acá hay un for each que está recorriendo un diccionario que imprime lo que es clave y valor. Ya está definido el método constraint. Bueno, pero se entiende la idea, ¿no? De tener valores asociados a las claves y podemos recuperar los valores accediendo a través de lo que es su clave. Hay cosas muy locas que se pueden hacer. Por ejemplo, nosotros podemos crear una lista y de la lista adentro también podemos crear, por ejemplo, un diccionario. O sea, podemos crear una lista de diccionarios. O también la otra que puede ser, por ejemplo, claves y le podemos crear, por ejemplo, una lista de enteros, por ejemplo. Estas cosas se pueden hacer. Por ahí suena como algo muy loco, pero hay veces que sí, por ejemplo, crear diccionarios, donde tenemos la clave y podemos definir una lista asociada a esa clave. O sea, estas cosas se pueden hacer. Entonces recuperamos un listado, por ejemplo, accediendo a través de una clave. Por ahí se preguntarán dónde por ahí Y puedo. las claves no se pueden repetir, ¿no? No, las claves no se pueden repetir. Si se repiten, te va a informar. Te va a informar que la clave ya existe. No les quería contar que yo, por ejemplo, había utilizado, tenía que procesar un documento XML, por ejemplo, y me iba trayendo los tags como claves y el contenido de los tags lo iba metiendo dentro de otro diccionario que tenía las claves y sus valores. O sea, le puse un diccionario y otro diccionario adentro. Es muy útil los diccionarios justamente porque vos podés asignar clave y valor, ¿sí? El valor asociado a una clave. El valor sí se puede repetir, lo que no se puede repetir desde mi punto de vista es la clave. El valor se puede repetir, sí. Sí, el valor sí, la clave no. Por ahí aquellos que están familiarizados con los JSON, ¿sí? Seguramente lo habrán encontrado alguna similitud, ¿no es cierto? Que también tenemos lo que es clave y valor. O sea, generalmente un JSON se define de esta forma en la programación web, que tenemos el valor y la clave. ¿Sí? Pero bueno, el diccionario tiene prácticamente como que ese objetivo, ¿no? Trabajar clave y valor. Bien, menciono, hay otras colecciones más, pero estas son las que más van a utilizar, son las más sencillas. O sea, por eso son las que más se utilizan, porque son sencillas, digamos, de utilizarlas, no tiene tanta vuelta que darle. Tenemos para almacenar un conjunto de valores y también poder almacenar clave y valor, ¿sí? Después, otra de las que también se utilizan, que son, por ejemplo, más que nada en el tema de las tablas, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, desarrollan un sistema y van a tener una especie de, por ejemplo, de dashboard o alguna entrada de menú, por ejemplo, para ver, por ejemplo, el listado de turnos, ustedes lo que van a hacer es van a desplegar todos los turnos dentro de lo que es una tabla, ¿sí? Entonces, si analizamos un poquito de cómo sería una tabla, nosotros en una tabla vamos a encontrar lo que son, por un lado, las columnas de la tabla, ¿sí?
y por otro lado vamos a encontrar lo que son las filas que va a contener la tabla. Entonces tenemos que manejar lo que es columnas por un lado y lo que son filas por otro lado, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos a disposición una colección que se llama Data Tables, ¿sí? Que nos permite justamente definir una serie de columnas y a su vez también ir agregando filas, ¿sí? A la tabla. Entonces vamos a ver cómo funciona esta colección. Parece complejo, pero en realidad no es complejo, ¿sí? Es muy sencillito de trabajar los data tables. Por un lado, ¿sí? Se encuentra en lo que es system.data, ¿sí? En este namespace se encuentra justamente esta clase de data table, ¿sí? Ahí lo van a encontrar. Por si les marca un error, tienen que importar justamente este using para poder utilizar. Bien, en esta línea acá podemos ver que está definido justamente un data table, ¿sí? Tiene el tipo de dato que es, bueno, data table, la variable, ¿sí? Y tiene un constructor, ¿sí? Que recibe un parámetro de tipo string, que en este caso es el nombre que nosotros le vamos a dar a nuestro data table, ¿sí? Como habíamos mencionado, tenemos en una tabla tenemos lo que son columnas y tenemos lo que son las filas, ¿sí? Entonces nosotros podemos, imagínense en el listado de turnos. Nosotros en el listado de turnos podemos definir un montón de atributos o, bueno, vamos a poner el caso, por ejemplo, de la persona. De la persona podemos almacenar un montón de información, ¿sí? El nombre, el apellido, el documento, el quiz, la edad, la fecha de nacimiento, un montón de datos, ¿no? Ahora, cuando nosotros armamos una pantalla, ¿sí? Tenemos una pantalla y nos vamos al listado de las personas y vamos a tener una pequeña tablita que nos va a traer el listado de las personas. Bueno, esta tablita que hemos cargado acá no es necesario que se muestre todos los datos o toda la información de las personas, ¿sí? Sino que nosotros vamos a elegir qué datos queremos mostrar. Generalmente, bueno, el nombre y el apellido, el documento y puede ser, por ejemplo, un número de teléfono, ¿sí? No hace falta que nosotros mostremos toda la información que nosotros almacenamos, porque para eso existen, por ejemplo, los métodos show, que es cuando nosotros queremos ver más información de la persona o queremos entrar a editar una persona. Ahí sí nosotros hacemos una recuperación completa del registro y le mostramos todos los datos al usuario. ¿Eso por qué se hace? porque reduce justamente el tráfico en la red, ¿sí? Cuando se crean estas listas que se muestran, nosotros simplemente le pedimos a la parte de backend que nos traiga solamente lo que viene a ser información que queremos mostrar en esas tablas. ¿Para qué? Para reducir el tráfico, porque van a ser varios registros lo que vamos a mostrar. Podemos crear listas para mostrar 50 registros y así lo podemos incrementar. Por ejemplo, el usuario quiere ver primero o 25 registros, o quiere ver 50, o quiere ver 100, o quiere ver 200 registros, o quiere ver, por ejemplo, todos los registros. Entonces, imagínense, tenemos un volumen muy amplio de información, ¿sí? No podemos traer todos los datos, sino traemos algunos puntuales y después cuando el usuario quiere ver más información puede hacer clic en un determinado botón, por ejemplo ver más o editar, y ahí sí ya recuperamos toda la información de ese registro puntualmente, ¿sí? Esa práctica es muy común en todos los sistemas prácticamente, ¿sí? Esos listados generalmente se trabajan con paginaciones, ¿sí? Porque no se puede traer, a menos que el usuario quiera traer todos los registros de la base, ¿no? Imagínense el tráfico de información que hay en esa consulta, ¿no? Entonces, bueno, esto vendría a ser, que vamos a ver en la parte gráfica, es un data grid view, ¿sí? Y este data grid view va a trabajar con una fuente de datos, que esa fuente de datos va a ser justamente un data table, porque esto es una tabla, ¿sí? Que va a tener definido lo que son las columnas y después va a tener todas las filas. Entonces, tenemos que crear o le tenemos que añadir a ese data table lo que vienen a ser las columnas, ¿sí? Acá en la primera línea nosotros ya tenemos creado nuestro objeto
data table, ¿sí? Ahora, vamos a crear lo que son las columnas, ¿sí? Hay un objeto que se llama data column que prácticamente permite crear justamente una columna para añadirlo al data table, ¿sí? Se definen tres, tiene más, pero lo básico sería definir tres atributos nomás. Acá en esta primera línea construimos el data column, le vamos a definir el tipo de dato, ¿sí? Esto lo podemos simplificar, podríamos haber hecho así. Type of, y le podemos definir, por ejemplo, el tipo de dato. Voy a poner acá al lado para porque este queda como que muy súper complejo, ¿no? Y acá simplemente definiendo un type of del tipo de dato queda más simplificado, ¿sí? Porque este atributo de acá, data type, nosotros le vamos a definir cuál va a ser el tipo de dato que va a manejar esa columna, ¿sí? Esto recibe un objeto del tipo type, ¿sí? Entonces esto que está acá devuelve un objeto del tipo type que nosotros le definamos acá, en este caso va a ser un string. Esto hace exactamente lo mismo, ¿sí? Definimos el nombre de la columna y también definimos el título de la columna, ¿sí? Column name y caption. Con estos datos definidos ya nosotros creamos nuestra columna para nuestra tabla, ¿sí? ¿Cómo añadimos la columna a la tabla? Bueno, el data table va a manejar dos colecciones. Va a manejar una colección para las columnas y va a manejar una colección para las filas. Entonces, yo voy a acceder al data table y voy a acceder a ese listado de columnas y ahí ya podemos ver acá, por ejemplo, el mismo método add que habíamos visto en los listados, que habíamos visto en los diccionarios. En este caso está recibiendo un objeto del tipo data column, ¿sí? O sea, se dan cuenta de que esto que está acá es una colección, en este caso, un listado de columnas del tipo data columns que está definido en el data table. ¿Sí? Eso ya es algo que está definido dentro de esa clase. Nosotros ya simplemente hacemos uso de esos métodos, ¿sí? Bueno, y acá abajo está definido otra columna, en este caso para lo que es el apellido, y también se le añade, ¿no es cierto?, esa columna al data table. Eso en caso de hacer, no sé, trabajar con una base de datos, no tendríamos que hacer todo eso, ¿no? O sea, ya solamente nos conectaríamos a la base de datos y definimos las columnas de la base de datos, ¿no? Vos podés definir vos las columnas y después sí vas a consultar a una base de datos para recuperar todos los valores y ahí vas a hacer un bucle para crear las filas y lo vas a asociar a las columnas. Sí, vamos a ver ahora, porque acá creamos solamente las columnas que va a tener nuestra tabla. Ahora tenemos que empezar a cargarle datos justamente a esa tabla. Ahora, nosotros podemos hacer una consulta a una base de datos, recuperar los registros y ahí armar una vuelta de bucle, ir creando cada una de las filas y le asociamos a ese data table, ¿sí? En este caso nosotros anteriormente creamos nuestras columnas y ahora, por ejemplo, si queremos añadir las filas, basta simplemente con crear un objeto del tipo data row, ¿sí? En este caso le vamos a pedir al data table que nos devuelva un nuevo registro de un data row, ¿sí? Y acá fíjense que nosotros le vamos a ir indicando el valor que va a tener cada columna en esa fila, ¿sí? En este caso, si nosotros simulamos esto, acá iría, bueno, por ejemplo, puede ir una ID, puede ir el nombre, que es las columnas que hemos creado, y acá puede ir el apellido. Entonces, acá en el data row le decimos para esta columna va a tener este valor, para la columna nombre va a tener este valor y para la columna apellido va a tener ese valor. Y ahí se arma la fila. Esto nosotros sí lo podemos recuperar toda esta información de una base de datos y después armamos una vuelta de bucle y le vamos cargando, ¿sí?
También hay otra forma de hacerlo, pero por ahí no me gusta tanto. Podemos hacer un binding directo, de decir, bueno, la tabla que trabaje de forma directa, por ejemplo, a una conexión de base de datos y ya te va a traer todos los registros haciendo una consulta. Esta forma que estamos viendo acá es como que es más personalizada y es como que vos tenés un mayor control sobre la tabla, ¿sí? Me gusta más porque tenés mayor control sobre la tabla misma, ¿sí? Incluso también podemos agregar botones acá en la tabla, por ejemplo, para editar o para eliminar registros haciendo clic sobre la tabla misma, ¿sí? Bueno, y después para añadir lo que es el registro, accedemos a la colección, en este caso, de las filas, y también tenemos un método add y va a recibir, ¿sí?, un objeto del tipo data. Parece complejo, ¿no? Pero no es. Profe, ¿Sí? o sea, si mal no entendí, entonces la conexión a la base de datos la tendría lo que es el backend, y el frontend no tendría una conexión a base de datos, sino a esto. Claro, pasa es que yo me refería en términos de programación web, perdón. Pero sí, lo ideal, digamos, lo que se hace en la programación hoy en día, sí, vos tenés un backend que es el que se conecta a una base de datos y tenés tu frontend que hace las peticiones, digamos. En este caso, puntualmente acá de la aplicación que nosotros vamos a desarrollar, todo se va a desarrollar junto, ¿sí? O sea, Ok. hacemos frontend y backend todo dentro de un mismo aplicativo, digamos, ¿no? Ok, Pero, ya lo entendí. pero digamos, no está mal la idea, ¿no es cierto?, de tener también todo un aplicativo de escritorio que actúe como frontend y que se conecte a un backend. Eso no estaría nada mal, porque vos podés desarrollarte un backend, crearte un aplicativo de escritorio frontend, y así también podés tener un aplicativo móvil como tener tu aplicativo web, que todos consuman información de ese backend, ¿sí? En este caso, puntualmente acá, en la materia de ahora, vamos a hacer todo juntos, pero el año que viene en programación web sí vemos este modelo, ¿sí? Ok, gracias, profe. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo recorrer filas y columnas dentro de lo que es el data table, ¿sí? Simplemente accediendo a lo que es el data table y accediendo a la opción de columns como a las opciones de row, nosotros ya podemos recuperar todas las columnas como todas las filas de ese data table, ¿sí? Fíjense que es un for each donde tenemos simplemente una colección, una fuente de datos, ¿no es cierto? En este caso son las columnas, en este caso son las filas, y el for each por cada vuelta que hace de esta colección devuelve un data column, y acá podemos acceder justamente al data column, ¿sí? Creo que por acá... Acá hay un ejemplo. Bueno, este ejemplo en realidad, este sería la tabla, y a nivel de programación tendríamos nuestra tabla que está acá, que es el data grid, que tiene un data source. Bueno, acá se utilizó un binding source, que es el intermediario. Este también es otra opción de poder hacerlo. Podemos hacerlo a través de un binding source que actúa como un intermediario entre un origen de datos y el control, o bien, por ejemplo, podemos asignarlo de forma directa ya a la propiedad de data source de ese data grid. Le podemos asignar un data table de forma directa y ya va a cargar los datos y se va a mostrar como se muestra acá en pantalla. ¿Sí? Tenemos las columnas y cada una de las filas.
Y en este caso es la de un combo, que es este combo de acá arriba, que también tiene una propiedad data source, ¿sí? Así que bueno, viendo estos tres tipos de colecciones, ahora sí podemos empezar a ver un poquito. Esto es lo del dataset. Acá está muy resumido, pero en realidad el dataset es más complejo, tiene más cosas, pero también tenemos nosotros la posibilidad de poder hacer un agrupamiento de data tables, ¿sí? Yo puedo agrupar varios data tables dentro de lo que viene a ser un dataset, ¿sí? Entonces después puedo dentro del dataset localizar la tabla que yo quiero mostrar por pantalla, ¿sí? Pero es más complejo, lo podemos ver más en profundidad esta parte de lo que es el dataset. Así que bien, eso sí me interesaba ver este tema de las colecciones porque ahora justamente en la parte de las aplicaciones de escritorio vamos a hacer uso de esas colecciones. No vamos a trabajar con arrays, sino que trabajamos con colecciones. Así que bueno, la idea hasta donde estuvimos trabajando ahora era todo por consola, mostrábamos mensajes o hacíamos que el usuario ingrese datos a través de la consola, ¿no es cierto? Bueno, la idea es crear una interfaz gráfica de usuario que sea amigable y que el usuario pueda interactuar con nuestro programa, ¿sí? En este caso, dentro de lo que es la plataforma de .NET, nosotros vamos a encontrar a disposición lo que es Windows Form, ¿sí? Así como por ejemplo en Java nosotros tenemos AWT, tenemos el paquete de Swing, que son prácticamente librerías que nos ofrecen un conjunto ya de clases donde están definidos determinados controles con sus métodos que permiten, ¿no es cierto?, interactuar con el usuario, ¿sí? En este caso, bueno, Windows Form es la tecnología para la creación de interfaces gráficas de usuario para lo que viene a ser la plataforma de .NET, ¿sí? Como bien dice, la misma permite, ¿no es cierto?, que los usuarios puedan interactuar con nuestro programa de forma o de una manera visual, ¿sí? La idea no es que el usuario interactúe con la consola, sino que tenga los botoncitos, que tenga las tablas y que sea más amigable con el usuario, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, vemos un modelo de un aplicativo, ¿sí? Donde tenemos un formulario. Acá tenemos una barra de menú. Era ¿sí? Acá tenemos un label, que son textos que se pueden mostrar. Tenemos un botón y acá tenemos un ejemplo de un data grid view que prácticamente simula una tabla, ¿sí? Así que bueno, en el caso de Windows Form se van a construir a través de lo que son controles, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a tener a disposición determinados controles que son prácticamente objetos que permiten, bueno, mostrar información por pantalla, sino que también brindan la posibilidad de que los usuarios puedan interactuar con nuestro programa ingresando datos, ¿sí? Haciendo guardar, o sea, por ejemplo, guardar registros, actualizarlos, eliminarlos, etcétera, ¿no? O sea, poder mostrar información, guardar esa información, poder hacer gráficos y todo eso, ¿no? Bueno, cada una de esas cosas son controles, se le llama controles, ¿sí? Todo lo que van a hacer, por ejemplo, el botón, el formulario, los menús, los tribute también, los listbox, los labels, todo eso son controles que no son más ni menos que clases definidas, ¿no es cierto? Que nosotros podemos hacer uso de eso. Acá vemos algunos ejemplos de algunos controles que tenemos en Windows Form, ¿sí? Tenemos el label que permite mostrar información por pantalla, los textbox que permiten justamente a los usuarios poder ingresar datos, ya sea por medio del teclado, sea por medio de comandos de voz, pueden ser por ejemplo los lectores de códigos de barra, ¿sí? Los botones, que son controles que permiten generar eventos, ¿sí? Por ejemplo el evento clic sobre un botón. Las listas desplegables, por ejemplo el combo box. También podemos agrupar lo que viene a ser controles en contenedores como por ejemplo el panel, ¿sí? Yo puedo crear un panel y en ese panel puedo poner diferentes controles y puedo tener
un control que sea, por ejemplo, la activación o no de ese panel, o sea, muestro o no muestro el panel y ya se van a ocultar todos los controles que están dentro de ese panel, ¿sí? Esas cosas se pueden hacer y mucho más. Son un montón de controles, voy a ser sincero, yo no conozco todos los controles, son una cantidad. Pero sí, digamos, como que me gusta investigar un poquito a ver qué es lo que tiene cada control, ¿no? Así que bueno, en este caso, cuando hablamos de Windows Form, hablamos de controles, pero también estamos hablando de lo que son los eventos, ¿sí? Ustedes que ya vienen con una base en lo que viene a ser Visual Basic, ustedes armaban una pantallita y le daban doble clic al botón y ya escribían todo el código dentro de lo que viene a ser ese botón, ¿no es cierto? Bueno, básicamente lo que acá funciona exactamente lo mismo, ¿sí? Pero para entender qué es lo que se está haciendo ahí se está programando un evento, ¿sí? Y ahí es donde se conoce lo que es la programación dirigida por eventos, ¿sí? En una programación secuencial, donde se entra a ejecutar un código tras otro, también nosotros podemos hacer, o sea, C# permite que el usuario tenga el control de cuándo disparar un determinado evento, por eso es programación dirigida por evento. Entonces ya hacemos que el usuario sea quien provoque los eventos dentro del sistema, es decir, cuando el usuario hace clic en el botón guardar, entonces se va a ejecutar un código que va a estar asociado a ese evento que va a permitir guardar, por ejemplo, un registro, ¿sí? O mostrar un mensaje, o actualizar o eliminar algo, ¿sí? Eso es programación dirigida por eventos, cuando ya el usuario es quien provoca un evento y ese evento está asociado a un código que se va a ejecutar, ¿sí? El evento no es más que una señal de activación, decir, bueno, se hizo clic acá, este evento está asociado a un método y ese método hace algo, ¿sí? Por ejemplo, cuando el usuario hace clic sobre un botón, se produce el evento clic asociado a ese botón. Ese evento va a tener un código asociado que se va a ejecutar, ¿sí? Ya sea para hacer alguna determinada acción dentro del sistema, ¿sí? Entonces lo que ustedes estaban programando era programación dirigida por eventos. Creo que vieron eso en Visual Basic, ¿no? O dije cualquier cosa. Sí, vimos eso. Sí, sí. Ah, una foto ya. Tengo que ir a enchufar mi máquina. Bien, acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿sí? De cómo crear un control. Por ejemplo, acá se está creando un botón, ¿sí? Con la clase button, ¿sí? Se le está asignando ciertas propiedades, por ejemplo el name del botón y el texto que va a tener el botón. Y esta línea de acá es muy importante. En esta línea de acá lo que hace es asignar un evento, ¿sí? Hacia lo que es la acción del clic, ¿sí? Entonces en esta línea lo que hace es crear un evento para el clic y a este evento se le va a asociar un método, ¿sí? En este caso este método clickButton, que en realidad está mal porque es clickButton-click, que es este de acá abajo, donde este método recibe dos parámetros. Por un lado va a recibir el object sender y va a recibir los argumentos del evento. Este parámetro de acá es para determinar cuál fue el control que generó el evento y en este otro se pueden visualizar algunos argumentos de ese evento, ¿sí? Y en este caso, bueno, acá se hace toda la programación asociada, ¿no es cierto?, a este evento de acá. Yo puedo tener, por ejemplo, definido algún otro método. Por ejemplo, puedo crear una función, vamos a poner acción de evento,
Y acá puedo tener un cierto código y hacer que desde este método que está asociado al evento simplemente se llame a esa función que hemos definido y esto va a ser algo, ¿sí? Entonces, de esa forma es como trabajan, ¿no es cierto?, las aplicaciones de escritorio con Windows Form en el lenguaje de C#. Es decir, se hace una programación orientada a eventos, ¿sí? Así que, sin darnos cuenta, ya hemos visto, por ejemplo, dos paradigmas. Por un lado, el paradigma orientado a objetos y ahora lo que viene a ser el paradigma orientado a eventos, ¿sí? Una clase cortita pero con mucha información. Vamos a verlo en el entorno de desarrollo, ¿sí? Vamos a verlo rápidamente. Quiero que se vea acá. Vamos a crear un nuevo proyecto y en este caso ya no vamos a elegir una aplicación de consola, sino que vamos a elegir una aplicación de escritorio. En este caso elijo la opción que dice aplicación de Windows Form, ¿sí? La que termina con .NET, ¿sí? No la que tiene el .NET Framework, porque hay una que dice aplicación Windows Form .NET Framework y hay otra que no tiene nada, ¿sí? Simplemente la que es aplicación de Windows Form. Bien, cuando nosotros creamos la aplicación, creamos el proyecto, ¿sí? Lo primero que nosotros vemos es un formulario, ¿sí? El Form 1. ¿Sí? Es un formulario en el cual nosotros podemos ir agregando lo que viene a ser controles. Podemos agregar botones, podemos agregar tablas, podemos agregar combos, ¿sí? Dependiendo de cómo nosotros queremos diseñar nuestra aplicación, ¿sí? Bueno, por un lado, si vemos el explorador de soluciones, tenemos por un lado el formulario y por otro lado tenemos un archivo que se llama program. Si nosotros nos vamos a ese archivito a ver un poquito qué es lo que tiene, simplemente acá es lo que hace es correr un método main, ¿sí? Y en este método main hay un método estático de la clase application que es el método run, que prácticamente recibe por parámetro cuál va a ser el formulario que nosotros queremos ejecutar como formulario de inicio, ¿sí? Entonces por eso es que acá se pasa como una instancia del formulario 1, es decir que cuando yo lanzo la ejecución de mi aplicación, lo que hace es correr el formulario 1, ¿sí? Es decir, va a correr el formulario 1. Ahora bien, si yo me voy al formulario 1, ¿sí? Si yo hago doble clic sobre el formulario 1, se despliega lo que viene a ser el formulario en su etapa de diseño, es decir, yo puedo diseñar, agregar todos los controles a ese formulario. Como podrán ver, yo acá tengo en lo que viene a ser la parte derecha, tengo el cuadro de herramientas, que es donde yo puedo ver todos los controles que le puedo agregar al formulario. Y debajo tengo la parte de propiedades, que son todas las propiedades que yo puedo modificar del control que estoy trabajando, ¿sí? Si en el caso de que no ven el cuadro de herramientas, simplemente se van a la opción de ver y ahí va a aparecer una opción que se llama cuadro de herramientas, ¿sí? Ok, ahora, si nosotros desplegamos acá el triangulito este del Form 1, vemos que tenemos un archivito que se llama form1.designer.
¿sí? El cuadro de herramientas está en la opción ver, al lado de editar. Ahí hay una opción que se llama cuadro de herramientas. ¿Sí? En el caso de que si no lo ven, ahí hacen clic ahí y ya les va a cargar. Como les decía, van a encontrar este archivito que se llama form1.designer. Si ustedes hacen doble clic, ¿sí? Este archivito es prácticamente un archivito que está asociado a nuestro formulario, ¿sí? Que es, esto es lo bueno que tiene el IDE, ¿no? Porque el IDE va a escribir un montón de código por nosotros. En este caso, este archivito, ¿sí? Está asociado al formulario y en este archivito se va a ir escribiendo, o sea, esto lo hace el IDE de forma automática, pero va a tener acá un método muy importante que es el método initializeComponent, que prácticamente lo que hace este método initializeComponent es inicializar todos los controles con todas las propiedades que nosotros hemos definido, ¿sí? Una vez que ese formulario se ejecute, ¿sí? Es decir, si yo por ejemplo acá en este formulario le agrego un botón y me voy a este archivito de Designer, fíjense cómo automáticamente el IDE ya cargó un botón, creó una instancia del botón y ya le seteó propiedades por defecto. ¿Sí? Esto ya lo hace el IDE de forma automática. ¿Sí? Si esto no lo haría el IDE, lo tendríamos que hacer nosotros, ¿sí? De forma manual. Ahora, si yo por ejemplo le quiero dar, si yo ejecuto esto, me va a levantar un formulario, en este caso el formulario 1, y va a tener un botón, y si yo hago clic sobre el botón no hace absolutamente nada porque no tiene, por un lado, no tiene ningún evento asociado a ese botón y tampoco tiene ningún método que está asociado a ese evento, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer clic en el botón y quiero que haga algo el sistema, yo tengo que asociar un evento a este botón, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Por un lado, en el caso de que si no ven las propiedades, hacen clic derecho sobre el botón y en la última opción dice propiedades, ¿sí? Ahí les va a aparecer un cuadrito donde le va a mostrar todas las propiedades que ustedes pueden asignarle o asociarle a ese botón. Por ejemplo, pueden cambiar el nombre del botón, vamos a ponerle btn message, y podemos cambiar el texto, creo que estaban por acá. Y lo vamos a ampliar. Fíjense que todos los cambios que yo hice acá se ven automáticamente reflejados en este archivito del designer, ¿sí? Fíjense que ya le agregó el nombre, le agregó el texto, ¿sí? Es decir, hay un código detrás de ese formulario que se está ejecutando, ¿sí? Ahora, si en la parte de propiedades, ¿sí? Si pueden ver, hay como una especie de rayito al lado del de propiedades, ¿sí? Ese rayito va a mostrar todos los eventos que nosotros podemos asociarle a ese control puntualmente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquellos eventos de acción, fíjense que está todo agrupado encima dependiendo del tipo de evento que nosotros queremos hacer. Yo lo que podría hacer es, si quiero que ese control tenga un evento clic, es decir, cuando yo haga clic sobre ese botón que haga algo, yo puedo hacer o bien acá doble clic o bien puedo hacer doble clic sobre el botón, ¿sí? Y lo que hace es crear, ¿no es cierto?, un método, ¿sí? Esto es un método que va a estar asociado a ese evento, ¿sí? Fíjense, acá esto es muy importante para entender un poquito qué es lo que hizo el IDE detrás de todo esto. Vean esto. Acá estoy viendo, por un lado, un constructor, ¿sí? Que es el constructor del formulario 1. Y acá tengo este initializeComponent, ¿sí?
este initialize component es el método que nosotros vimos en el designer del formulario, ¿sí? Ahora, este método que se creó de forma automática acá, ¿sí?, está asociado al evento. Ahora, ¿dónde se hizo esa asociación? Si nosotros nos vamos al designer, ahora podemos ver acá en esta opción, ¿no es cierto?, que el IDE automáticamente lo que hizo fue asociar, ¿sí?, un evento click y le asoció el método que está acá, ¿sí? Quiero mostrarles esto porque por ahí, y que no les pase, ¿no es cierto? Puede ser que se rompa alguna pantalla o algo, que no le levante la pantalla, porque eso sí me pasó, y ustedes tengan que entrar a modificar este archivito del designer y sacar lo que está rompiendo, ¿sí? Muy raras veces pasa eso, pero pasa. Y saber dónde está rompiendo y saber qué es lo que hay que sacar para que por lo menos se muestre la pantalla, ¿no? Así que bueno, este es el método, ¿no es cierto?, que está asociado a ese evento como lo vemos acá, ¿sí? Todo esto lo que hace el IDE, o sea, esto es lo bueno que tiene el IDE, ¿no? Porque todo esto ya lo hace el mismo IDE, si no lo tendríamos que hacer nosotros, escribir, tipear manualmente cada una de esas cosas, ¿no? Y acá podemos crear, ¿no es cierto?, en esta clase podemos crear métodos. Por ejemplo, acá vamos a poner un método showMessage y podemos crear, por ejemplo, un componente que es el messagebox y podemos mostrar, por ejemplo, un mensaje por pantalla, por ejemplo, un hola mundo, ¿sí? Y en este método simplemente podemos llamar a lo que viene a ser el showMessage, que es este método de acá. Ahora, si yo corro la aplicación y hago clic sobre el botón, me aparece un mensaje por pantalla que dice hola mundo, ¿sí? Entonces ahí lo que hicimos fue provocar un evento, ese evento está asociado a un método y ese método lo que está haciendo es simplemente llamar a un método definido, una función, que lo que está haciendo es sacar un mensaje, o sea, un cartelito, simplemente con un mensaje, ¿sí? Súper fácil, ¿no? ¿Cómo lo ven? Sí, es muy parecido a lo que yo vi. Es parecido, ¿no? Lo único que cambiamos ahora fue el lenguaje. El cuadro de propiedades, tenés que hacer clic sobre el clic derecho sobre el control y ahí te aparece la opción propiedades. Vamos a poner acá un list box. Por eso me centré al principio más en estudiar el lenguaje, porque ahora ya una vez que tenemos la práctica en el lenguaje, crear los formularios y hacerlo doble clic y llamar a un evento ya es más fácil, ¿no? Y ahora tenemos que programar los métodos, por ejemplo, de hacer una conexión a una base de datos para recuperar los valores y todo eso. ¿Dónde está la propiedad name? Ah, claro, estoy en eventos acá. Vamos a poner acá un método. Profe, a nosotros nos enseñaron, por ejemplo, allá arriba hay como una lista de desplegables y ahí aparecía todo lo que podíamos hacer con ese objeto, o con ese objeto no, sí, con el list view, con el botón, con lo que estuviésemos trabajando.
Ahí arriba aparece un desplegable. Abajo, al lado de donde dice app 001 punto form a la rueda. Pero todo lo que puedes hacer con el control. Y todo lo que podrías hacer con eso, por ejemplo, ahorita con el list view o con el botón con lo que tengas seleccionado. Claro, son dos listitas en realidad. Una listita que te permite seleccionar el control que vos vas a utilizar, sea un botón, sea un label, sea lo que sea. Y la otra te permite seleccionar. No, en la ventana que estaba. En la otra te permite seleccionar el evento. Arriba, suba. Donde está el código, un poquito más arriba. Arriba. Bien arriba. Ahí donde dice app -001.form1, al lado. Justo arriba de eso. No. Justo arriba de eso. Arriba. Donde está el cubito violeta. El cubito rojo. Donde dice form 1. Arriba. Esto. Vamos. Claro, sí, entiendo. Pero estos son todos los mismos métodos que nosotros definimos acá. Fíjense que tenemos el método onListData, que es el que está acá definido, y el SoMeshes. O sea, ahora tenemos, porque antes estaban ya todos definidos con Visual Basic, te aparecía todo el listado y todo lo que podías hacer con él, con lo que tenías ya. Claro. Ahora lo definimos nosotros, o sea, nosotros tenemos que escribir lo que queremos hacer. Exactamente. Okay. Así. Bueno, ya no es tan parecido al otro entonces. Antes te daban todo, ahora tenés que hacer. Ahora hay que escribir todo. Bueno. Creo que si ya entran al campus, le habrá habilitado capaz el examen. Así que bueno, la clase que viene vamos a ver para crear una aplicación. Y después sí ya quiero empezar a ver las formas de conectarnos a una base de datos y poder mostrar esos datos, ¿no? Porque la idea, bueno, es crear formularios y mostrar esos datos en una tabla, ¿sí? Así que bueno, estamos por hoy. Me interesaba ver justamente la introducción a este tema, así ya la clase que viene podemos empezar de lleno con esto. Y también lo que es la parte de las colecciones, que se utiliza un montón para cargar datos. Yo acá, por ejemplo, en este list view, en las opciones de ítem, le agregué de forma directa un objeto, pero esto yo lo puedo cargar, ¿no es cierto?, lo que viene a ser una lista, ¿sí? El examen está habilitado hasta mañana a las 20 horas, exactamente. Así que estamos por hoy. No les quiero robar más tiempo, quiero que se centren en el examen. Háganlo con calma, quiero que todos aprueben. Así que, bueno, nada, por mi parte, muchos éxitos para el examen. Y la clase que viene sí ya vamos a arrancar creando, ¿no es cierto?, una aplicación. Y después sí ya empezar a ver métodos de conexión hacia bases de datos, ¿sí? Así que bueno, estamos chicos, estamos por ahí. Hasta la semana que viene, profe. Listo. Buen fin de. Gracias, igualmente. Chao.